Bien, amigos, ya estamos en presencia de congresistas de la República y de diversas bancadas. Víctor Andrés García Belaúnde por Acción Popular, Juan Cheput por Peruanos por el Cambio, Marco Arana por el Frente Amplio y Javier Velázquez Esquem por el Partido Aprista. Con ellos vamos a conversar esta noche con relación a diversos temas. Muy buenas noches a todos, muchas gracias por estar aquí. Bueno, son varios los temas y yo quisiera empezar por algo que obviamente es el tema de Susana Villarán, ¿no es cierto?, que es lo último que se ha conocido. Hay un tema también de una entrega adicional a lo que ya se conocía de Alejandro Toledo, y está lo del presidente de la República, está lo de Keiko Fujimori, lo de Alan García, en fin. Pero lo reciente es lo de Susana Villarán. Hay varios artículos que aparecen entre ayer y hoy, uno de ellos el de Fernando Rospigliosi, que es muy fuerte desde su título, porque dice todos embarrados, pero unos más que otros. Y se refiere concretamente al caso de Susana Villarán y del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Y entonces quisiera empezar, por favor, conociendo la opinión de ustedes sobre estos últimos casos. Don Víctor Andrés. Bueno, yo he leído el artículo de Rospigliosi y sí me ha parecido bastante duro. ¿Duro pero realista o duro innecesariamente? Yo creo que es duro exageradamente, pero no dice nada que no sea cierto, ¿no? En todo caso, los indicios de las cosas que mencionas son claros, ¿no? Ahora bien, sí llama la atención que el señor González, que es vicepresidente del Parlamento Andino nada menos, que fue ministro de Defensa y que cayó no por obra y gracia de la oposición, sino de sus sentimientos, digamos, de sus afectos, haya contratado con Odebrecht un mes antes de las elecciones del año 2016, sabiendo ya que Odebrecht en esa época era archiconocida de su vinculación con la corrupción. El propio Odebrecht estaba ya preso en ese momento y había un informe PARI, de la Comisión PARI. O sea, llama la atención que siendo el candidato y personero de Cambio 90, de PPK, de los Peruanos por el Cambio, se convierta en un consultor rentado de una compañía ya manifiestamente corrupta en ese momento, un mes antes de las elecciones, y cobra y al día siguiente el dinero lo deposita en la campaña. Sí, eso sí llama la atención. O sea, un abogado como él, un hombre de cierto nivel como él, no puede permitirse ese tipo de errores, por llamarlo, digamos, benignamente. Pero sí, es un tema que puede involucrar a la campaña y a las famosas donaciones de campaña, ¿no? Sí, yo creo que eso es peligroso. Respecto a Susana Villarán. Respecto a Susana Villarán, a mí me da la impresión de que, bueno, él que ha estado de alguna manera cerca y ha sido observador de primera línea, evidentemente está sorprendido, como creo que todos estamos sorprendidos de lo que ha pasado. Se sabía que había dinero extraño, raro, oculto, que la campaña no costó lo que se dice que costó muchísimo más, que se entregaron durante la época de Susana Villarán las dos minas de oro de la municipalidad a dos empresas corruptas extranjeras, pero bueno, todo eso pues podía pensarse que era por ociosidad, por pereza, por ignorancia de la señora Villarán y de su gente, pero ahora sabemos que además era por corrupción. Entonces evidentemente está indignado él, como creo que todos, ¿no? Don Juan Cheput, como digo, alude al caso de Susana Villarán, y ha dicho, pues, ella es funcionaria, era funcionaria pública, ¿no es cierto? Habla de las explicaciones del señor Prado, en fin, de todos como una cosa que no se puede creer. Y dice, pero lo más importante de todas las revelaciones ha sido una que no ha tenido el impacto que merecían los medios de comunicación. La declaración de Marcelo López del 9 de noviembre involucró directamente al presidente en la trama de la corrupción de dos informaciones. Una que probablemente aportó a su campaña en el 2011 y dos, la más grave, que contrataron a PPK como consultor luego que dejó el gobierno pagándole a través de la caja 2. En fin, estos dos casos, ¿cuál es su opinión sobre estos dos casos? Bueno, creo que está mal Fernando Rospigliosi y creo que eso es lo más grave, ¿no? Cuando en primer lugar son versiones periodísticas, y él lo sabe. En segundo lugar son cuestiones que en el caso de los trabajos de Pedro Pablo Kuczynski que están en su declaratoria de intereses, están en el informe PARI cuando se refiere a sus consultorías, y en tercer lugar no pone una cosa que es relevante, entonces, para que sea objetivo, ¿no? Que el mismo señor señala que Pedro Pablo Kuczynski era una piedra en el zapato. Y por lo tanto toda la hipótesis de que él había facilitado sacar adelante unos proyectos mientras fue primer ministro se desbarata. Pues simplemente dicen de que él era una piedra en el zapato, por eso
presumen, dicen, ¿no?, que lo habrían contratado, y entre ello, y lo que ha manifestado el presidente, y lo ha dicho públicamente, que él no ha tenido ningún tipo de contrato con ellos, pues yo prefiero pensar lo que dice el presidente de la República, hacerle caso a él. En todo caso, es una cuestión que, planteada de esa manera, se cae por su propio peso. En lo que se refiere a la señora Villarán, no puedo negar de que es una situación para mí lamentable, y creo que ella ha confiado demasiado en un entorno pernicioso, un entorno ambicioso, un entorno, por qué no decirlo, corrupto, que es el que la ha llevado en medio de su ingenuidad a esta situación. Que tiene responsabilidad política y penal, de repente. Yo no voy a estar dentro de aquellos que ya están tirándole piedras, ¿no?, lapidándola. Pero sí creo, porque se señalaba desde hace tiempo, de los giros, los cambios de posición, las extrañas licitaciones, la forma como traicionaba a su propio electorado. En el caso específico de Caquetá, ella hace campaña indicando de que no va a pasar la línea amarilla por ahí, en toda la zona de Caquetá, y luego desalojan a todas esas personas traicionando su posición, etcétera, etcétera. Eso se ha hecho, ahora sabemos, por estos abonos, por este tipo de prebendas que dio Odebrecht, en medio de una situación en la cual el sistema ya era conocido en América Latina. Se sabía cómo actuaban. Traían a un funcionario como Luis Fabre, a una persona como Luis Fabre, para que haga la campaña. Tenía sus ayayeros en los medios de comunicación que decían contrátelo, no permitan que se vaya, ¿no?, etcétera, etcétera. Luego se contrataba a ese señor y había también un grupo de abogados que facilitaba las cosas. Entonces, todo ese sistema mafioso es el que se tiene que investigar, que no se circunscribe solo a la parte política. Es un sistema que hoy por hoy no está siendo indagado adecuadamente por el fiscal Hamilton Castro. El día de ayer el señor Hamilton Castro, dice, estoy tranquilo. Eso es preocupante, que esté tranquilo, cuando hay un sentido de urgencia, y debería más bien estar presuroso en indagar, en investigar, en comprometer a todas esas personas que forman parte de este sistema mafioso. El presidente de la República en algún momento señaló que negoció con Fabre también y no lo contrató porque era muy caro. Ah, bueno, se acercó, pues, porque los ayayeros pedían que lo contratara. Y ahí tuvo el tino de no contratarlo, ¿no?, de ninguna manera. Don Marco Arana, ¿cuál es su opinión con respecto a estos dos casos? Bueno, en principio, discrepar profundamente de este titular, incluso del artículo de Rospigliosi, que en realidad más parece ser destinado a embarrar a todo el mundo, porque si bien es cierto, podemos encontrar que la corrupción se ha extendido a diversos niveles, de gobierno nacional, gobiernos regionales, gobiernos locales. Recordemos que hay centenares de alcaldes investigados, algunos presos, otros prófugos por temas de corrupción, decenas de gobernadores regionales de periodos anteriores y de los más recientes, ministros, presidentes que han sido pasados de su condición de testigos a investigados, el pedido ciudadano, pero también preventivo, de que se dicte para varios de ellos que están en esta condición de investigados, para que no ocurra lo que ha ocurrido con Toledo, orden de presencia en el país de tal manera que no puedan eludir el brazo de la justicia, victimizarse, decir que es una persecución política, en el patrón común seguido por todos ellos, negar que así sea, ¿no? Alan García lo niega, Keiko Fujimori niega, Susana Villarán negando incluso cosas que parecen evidentes. Entonces yo creo que el tema es muy grave, pero lo que está fallando no son solo las personas o los partidos políticos en función de su ideología, si es de izquierda o de derecha. O sea, lo que está fallando, a mi modo de ver, es el conjunto de las organizaciones que tenían que ver, de las instituciones que tenían que ver con la prevención y la lucha contra la corrupción. ¿Cómo Odebrecht y las demás empresas corruptoras han podido llegar a tanto? ¿Dónde estaba la Contraloría o el Contralor? ¿De vacaciones? ¿Dónde estaba el sistema nacional, la Comisión Anticorrupción Nacional, presidida por el propio presidente de la República? Esto de adorno, las fiscalías anticorrupción con sobrecargas procesales, de espaldas a los hechos. No nos olvidemos que mucho de lo que tiene ahora la Fiscalía es de lo que viene de afuera. ¿Dónde estaban las procuradurías, ¿no? Las procuradurías muchas veces haciendo poco mal o en otros casos siendo utilizadas políticamente por el gobernante de turno. Los medios de comunicación, Enrique, o sea, muchos de ellos completamente auspiciados incluso por ese boom de las construcciones de Odebrecht, cuando ya Odebrecht estaba
reconocida como una empresa corruptora, seguía siendo aquí la empresa deseable para hacer obras en el país, a la que se le han concedido obras importantes, desde no solo de la interoceánica sur-norte, el gasoducto, sino Olmos, ¿no? En fin, en el que han habido asociaciones de gobierno nacional, gobernadores regionales, gente de derecha e izquierda, etc. Entonces, yo creo que aquí lo que ha fallado, y sigue fallando, es no solo la falta de normas, como algunas que hemos aprobado ahora en el Congreso, presentadas por el Frente Amplio y también por otras bancadas, sobre el tema de la muerte civil para los corruptos, la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. No solamente faltaban ese tipo de normas, está fallando la escuela, están fallando los medios de comunicación, estamos fallando en las instituciones, en el propio Congreso de la República. Por ejemplo, esas normas debieron aprobarse mucho antes, no se hizo. En la Fiscalía hay muchas cosas por desear y encima tenemos una fuerza política que, buscando impunidad, lo que quiere hacer es bajarse al fiscal, pensando que la renuncia o el defenestramiento del fiscal superior va a resolver los problemas, cuando en realidad es un mensaje para decir: con nosotros no se metan, tenemos mayoría, queremos impunidad si es que se meten con Keiko Fujimori, Joaquín Ramírez u otros, ¿no? Entonces creo que en ese sentido hay que decir, hay corrupción extendida, como González Prada decía, el pus, donde colocamos el dedo salta el pus. Sin embargo, hay, yo creo, instituciones, hay una sana reacción de la sociedad civil. No nos olvidemos que en las encuestas antes de las elecciones se hablaba de que el principal problema es inseguridad ciudadana, ahora la ciudadanía piensa que es la corrupción. Bueno, dos reflexiones. Primero, con relación a lo de Susana Villarán y Pedro Pablo Kuczynski, y segundo, con relación a la actuación del Ministerio Público. Yo creo que el tema de la señalización, las generalizaciones son oprobiosas. Cuando se trata de la izquierda, somos decentes. Por excepción, hay algún corrupto. Cuando hay evidencias, lo de Garreta, lo de Vareta, lo de Barata, los 3 millones de dólares, el modus operandi, Fabre siendo el operador de la campaña del no, ¿cómo puede ser posible que pequemos de ingenuidad? Que nadie haya advertido que esta señora alcaldesa, siendo alcaldesa, funcionaria pública, nadie se indignó de ver esa campaña millonaria. Y esto es una crítica también a los medios de comunicación a propósito del proyecto de Mauricio Mulder. ¿Cómo un medio puede aceptar de una persona que está en funciones, que está buscando que no la revoquen, y que ni siquiera pueda conocer el origen de los recursos que se destinan o quién es el que financia esas campañas? Eso es materia de otra discusión. Pero quiero decir eso. Yo creo que lo que muestra esto, lo de la corrupción, es que no hay segmentos ideológicos que están impermeables a la corrupción. Hay elementos, no hay que generalizar, hay elementos. Una cosa es Susana Villarán, una cosa es Pedro Pablo Kuczynski, otra cosa es Keiko Fujimori, otra cosa es Alan García. Cuando se mencionó AG, sin que haya ningún testimonio, nada, sí, el APRA, ¿no? Entonces ahora, como es mi socia, entonces mucho cuidado, lo tratamos con mucho cuidado. Y donde sí ha debido actuar con mucha objetividad es el Ministerio Público, que ha actuado sesgada y selectivamente. O sea, al APRA, porque aparece AG, un fiscal dice crimen organizado, sale el fiscal de la Nación, esa es una buena investigación, respalda a mi fiscal, ¿no? Y yo digo, de verdad, yo tengo una posición frente a la denuncia del fujimorismo, creo que es insolvente, lo he sustentado en su momento, pero que si algo de positivo tiene ese emplazamiento que ha hecho la Fiscalía, es que la Fiscalía ha estado actuando como pirata o miope. O sea, aquí en el país, el caso Lavallato solamente ha merecido que hayan algunos políticos que estén presos y denunciados por corrupción. ¿Cuál es el éxito de Lavallato en Brasil? Hay empresarios presos, acá no hay. O sea que acá los socios pasan por agua caliente, otros agentes que han participado en toda esta trama. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, yo lo que creo que hay que poner las cosas en su lugar. Hay que respaldar la acción de la justicia, pero que sea objetiva e imparcial. Fíjense, nadie se sonrojó cuando la Fiscalía dijo que porque la señora Keiko Fujimori había hecho unos cócteles, eso era crimen organizado. Todos los que habían participado eran parte de una organización criminal. La judicialización de la política. ¿Por qué? Por presión, Y lo que yo veo, ya no como político, no, sino como ciudadano, es que la reacción del fujimorismo, el lado positivo, es que ahora la Fiscalía se ha puesto a las pilas. Comienza a salir lo de Susana Villarán, comienza a salir lo del presidente Pedro Pablo Kuczynski. O sea,
¿Dónde hemos visto tanta opacidad en una investigación? La Fiscalía no le quiere decir al Congreso cuáles son los términos del acuerdo con los que ha llegado con las empresas brasileñas. La Fiscalía no quiere compartir o coordinar con el Congreso algunas notas generales de esta investigación. Ahora, nadie le pide que la parte reservada de la investigación la mantengan para garantizar el que no se puedan ahuyentar los indicios de las pruebas. Pero tampoco puede un país vivir casi un año esperando un resultado y que la única partitura que está siguiendo el Ministerio Público es la que viene de Brasil. Que no haya habido un trabajo espontáneo de la propia Fiscalía como producto de un trabajo en el ámbito nacional para demostrar que actúa con imparcialidad, me parece. Digamos, ahí surge entonces la siguiente pregunta. La opción de hacerle la denuncia al fiscal de la Nación, ¿es una opción válida o es una venganza del fujimorismo por algunas investigaciones y la prevención para que no le hagan otras investigaciones relacionadas con el tema, por ejemplo, de su ex secretario general? ¿O es realmente un intento por acelerar las cosas? ¿Se está buscando luchar contra la corrupción o se está buscando, al contrario, la impunidad o el evitar que gente como Jorge Barata pueda hablar? Bueno, no lo habría que meterle a Daniel Salaverry, que echó la denuncia, y en todo caso a los fujimoristas que la apoyan. Nosotros, con Velázquez Quijén, hemos estado en la misma reunión, hemos votado de manera diferente. Yo he votado en contra de... ¿Y mantiene su voto en contra? Vamos a escuchar al fiscal. El proceso recién empieza. Vamos a escuchar, quizás cambiemos de opinión, pero en todo caso ya voté en contra. Creo que era una exageración. No he visto a la vista, por lo poco que he visto, no he visto ningún tipo de infracción constitucional, pero vamos a escucharlo al fiscal. Ahora, es cierto, yo no sé cuál será la intención del fujimorismo, pero es cierto que a partir de esa denuncia, como bien aquí se ha dicho, parecería que la Fiscalía se ha puesto las pilas. Hay que recordar lo siguiente: en Guatemala colapsó el sistema del Ministerio Público y del Poder Judicial y trajeron un fiscal recomendado por las Naciones Unidas. Hay una oficina. Entonces, las Naciones Unidas puso un fiscal que es el que ha manejado y está manejando en Guatemala todo tipo de estas corrupciones y está involucrando a altos dignatarios de esa nación. Aquí Castro, el fiscal Castro, no da para mucho, aparentemente, y parecería que no tiene la capacidad para manejar una mega corrupción de esta naturaleza. Entonces, yo no sé si eso se puede hacer en el Perú también, recurrir a un fiscal de fuera, enviado por las Naciones Unidas, para poder manejar estas cosas, porque tal como estamos, aquí no vamos a avanzar mucho, y sabe Dios qué cosa podemos obtener después más adelante, si vamos a llegar a la verdad o no, porque lo cierto es que después de un año de aparecido las denuncias de 29 millones de dólares de coimas en el Perú, pero después de 3 años que está preso el ciudadano Odebrecht preso en Brasil, acá se siguen haciendo negocios con Odebrecht. Las empresas consorciadas han seguido vendiendo acciones a AFPs que han comprado, las AFPs han comprado acciones de los consorcios donde están Odebrecht en los últimos meses. O sea, aquí no está pasando nada y los consorciados, por supuesto, siguen trabajando y vendiendo y aquí no pasa nada. Entonces yo creo que hay que tomar una decisión a este respecto. Oye, al igual que Javier y Víctor Andrés, yo pertenezco a la subcomisión de acusaciones constitucionales, por lo tanto voy a ser bien cuidadoso para que no digan que adelanto opinión. Mira, cuando yo acepté el encargo de mi partido para ir a esa subcomisión, lo hice pensando en lo siguiente: voy a ceñirme estrictamente a las infracciones anticonstitucionales contra la Constitución, venga de quien venga, ¿no? Ese es el objetivo que me he trazado, porque es el único órgano jurisdiccional del Congreso de la República que tiene que ver con acusación a altas personalidades del esquema del Estado. Y cuando sustentó Héctor Becerril, y yo se lo he dicho a Héctor personalmente, se lo he dicho inclusive también por las redes sociales, yo no encontré ni un argumento de fondo que demuestre que hay infracción constitucional. Ni en el caso de Daniel, y Daniel Salaverry es una persona que se desenvuelve muy bien políticamente, ni en el caso de Jenny Vilcatoma, que es una destacada jurista. En ambos casos, las acusaciones contra el fiscal no tenían sustento, por eso desde un principio he sostenido que eso no tiene ni pies ni cabeza, y que más bien generan un deterioro a la imagen del propio fujimorismo, tal y como se ve hoy en las encuestas. Es decir, se percibe como que están yendo contra la lucha contra la corrupción.
Algunos dicen de que eso es por Joaquín Ramírez, ¿no? Que el objetivo no es Lavajato, que no los asusta, sino Joaquín Ramírez. Bueno, en todo caso, eso se sabrá tarde o temprano. Pero hoy por hoy, las dos denuncias, una de carácter funcional de Jenny Vilcatoma y la otra simplemente por descuidos, no tienen nada que ver con la Constitución y por lo tanto se caen solas. Obviamente el fiscal tendrá que ir a dar sus descargos con su abogado, pero también me parece mal que un destacado constitucionalista como Samuel Abad, en lugar de dar argumentos jurídicos, se ponga a decir que la comisión permanente es una mesa de partes, que los congresistas somos unos... Por ignorancia, además. Sí, por y no ignorancia, conocen el reglamento. Así es. O sea, eso también está mal y hay que decirlo públicamente. Señores que enseñan derecho en la universidad se enfrentan permanentemente con los políticos, nos insultan, dicen lo que sea, con su corte también de adulones, e ingresan al mismo terreno. Pues si quiere ir a un debate constitucional en buena hora, vayamos a un debate constitucional, pero llamar mesa de partes, desconociendo totalmente el reglamento del Congreso y tratando de atribuir a nosotros un comportamiento absolutamente inexacto, pues simplemente es una falla en la defensa de este señor. Está usted hablando del abogado del fiscal. De Samuel Abad, lo he dicho con nombre y apellido. Por eso, pero es, para que la gente sepa. Pero la la denuncia en sí misma no tiene ni pies ni cabeza. Marco Arana. En realidad que haya un funcionario que no cumpla satisfactoriamente o que nos parezca a la ciudadanía o en este caso a los políticos, a los congresistas, que no está haciendo bien su función, puede llevarnos a ejercer un conjunto de acciones de fiscalización que no tienen por qué hacer uso abusivo de los mecanismos de control político y además uso irracional, en este caso, de lo que viene ocurriendo en materia de las investigaciones. Porque está claro que una vez que Keiko Fujimori, que estaba contenta porque le habían archivado el caso sin las pericias necesarias para el caso de Joaquín Ramírez, estaba más o menos tranquilos cuando, recordemos que el fujimorismo se ha nutrido y ha crecido y ha podido actuar a la luz de instituciones que eran sometidas como Blanca Nelia Colán. Entonces, sabemos claramente que les gustaría jueces a la medida, sabemos que les gustaría fiscales a la medida, que no se metan con ellos, y ese es el origen de estas acusaciones, porque coincido completamente con Juan Cheput, de que efectivamente ni hay una argumentación constitucional posible, porque lo que está en juego aquí incluso es el tema, lo escuché el otro día en la Comisión de Acusaciones Constitucionales, decir que el Ministerio Público cuestionar al fiscal no era en realidad violar la independencia de poderes, porque el Ministerio Público no tiene el peso que sí tiene el Poder Judicial. O sea, ¿qué están diciendo? ¿Vamos por el fiscal y luego vamos por el presidente del Poder Judicial? Cuidado, ¿no? No estamos hablando de especulaciones ni de temores frente al fujimorismo, estamos hablando de lo que sabemos que han hecho en el país y de lo que están queriendo hacer. Ahora, las fiscalías tendrían que mejorar su labor sin duda. O sea, a nosotros nos preocupa, y en el Congreso, por ejemplo, hemos discutido ampliamente sobre el tema del decreto 003, Vamos a hablar a continuación. que dejaba a las consorciadas con un trato preferencial, y nos preocupa en este momento que socias como Graña y Montero puedan seguir operando, y ciertamente comparto la preocupación de que aquí no se trata de centrar las acciones de la Fiscalía en unos políticos y no en otros. Aquí la corrupción del Frente Amplio, lo decimos bien claro, caiga quien caiga, si es de izquierda, si es de derecha, si son del gobierno nacional, si son de gobiernos subnacionales, regionales o municipales. Y yo creo que en este sentido, si son empresarios, igualmente de gran escala o de pequeña escala, aquí de lo que se trata es de ofrecerle al país la posibilidad de decir, vamos a hacer limpieza en el país para que la corrupción no mine las bases de la democracia y del bienestar de los peruanos. Don Jairo Velasco, ¿ustedes apoyarán Primero quiero decir lo siguiente. Nosotros los parlamentarios nos autoflagelamos, ¿no? Reivindicamos y preservamos las funciones de otros órganos constitucionales, pero queremos limitar las nuestras. La Constitución no permite que un parlamentario pueda presentar una denuncia constitucional. Pero con claro que sí, fundamento, pues. por favor, permite, pues entonces es un derecho, una facultad constitucional plantear una denuncia constitucional. El ex fiscal de la Nación, Peláez, fue varias veces denunciado constitucionalmente, y cuando Víctor Andrés presidía la subcomisión, como 15 denuncias le archivamos, nadie levantó la voz por eso. Entonces, primero hay que poner las cosas en su lugar. Segundo, la subcomisión de acusaciones constitucionales es la única instancia en el Parlamento que tiene una función casi jurisdiccional, porque sus decisiones tienen un impacto
por ejemplo, cuando se le hace un juicio político a un funcionario, se le inhabilita, y cuando se le hace el antejuicio y se le manda al Poder Judicial, evidentemente se le suspende su función. Entonces tenemos que actuar, como dice Juan Cheput, con absoluta imparcialidad. Y eso no me impide que pueda decir lo siguiente. Nosotros hemos calificado la denuncia y lo único que podemos ver es los hechos que sustentan la denuncia. Puede ser que por otros hechos el fiscal pueda ser procesado, puede haberse declarado procedente, pero nosotros consideramos que los hechos que invocaron tanto Daniel Salaverry como Jenny Vilcatoma no tenían congruencia con lo que establece la Constitución, porque yo decía, a ver, ¿dónde está la infracción a la Constitución? No se le imputaba delito, sino infracción. Infracción decían porque ha perforado el artículo 139, inciso 2 de la Constitución. Más bien era un argumento a favor del fiscal, porque el artículo 139 dice que ninguna autoridad puede abocarse a causas pendientes en el órgano jurisdiccional. Entonces yo decía, oiga, que nos expliquen cuál es la infracción a la Constitución, porque si no, y yo no voté a favor de esa acusación porque consideré que no cumplía los requisitos. Ahora, en el tema que se ha establecido el plazo de 15 días, ahí veremos el tema de fondo, pero solamente sobre los hechos que escoltan las dos denuncias, no sobre las reflexiones que yo he hecho de la forma sesgada como actúan algunos fiscales. Y me parece bien que en democracia los poderes públicos autónomos se contrapesen, se ejerciten democráticamente sus contrapesos y su control. Porque ahora se dice, es intocable el fiscal de la Nación, es intocable el Tribunal Constitucional. Por favor, yo creo que el Parlamento está cumpliendo su función y para eso las bancadas han acreditado ahí sus representantes. En su momento veremos. Yo he tenido una posición en la subcomisión que fue apoyada por todos los congresistas de la oposición, menos por el fujimorismo. No prosperó y por eso me abstuve. Pero voy a escuchar los argumentos de descargo del fiscal. Pero con respecto a esa denuncia, yo creo que es una denuncia que, como lo dije ahí, muy débil, no tiene el principio de la legalidad, que es el fundamental, pero no me deja como político, como ciudadano, cuestionar la forma como un sector de la Fiscalía actúa sesgada y políticamente. Organización criminal para ti, y si no llaman la atención con esta denuncia, no sueltan lo de la señora Susana Villarán. Ahora muchos dicen, no es inocente, pobrecita, la sorprendieron. Por favor, yo creo que la justicia no puede tener un sesgo ideológico, como dice el congresista Arana, tiene que ser objetiva e imparcial, y para eso está el Parlamento también para poder buscar que se actúe con imparcialidad. Muy bien, está el tema también del decreto legislativo 003, ¿no es cierto?, que lo ha modificado el Congreso, pero que el Ejecutivo lo va a observar, al parecer. Ha pedido en una entrevista que da al Comercio, Mercedes Arauz, el día de hoy, que se difunde el día de hoy, cuando le preguntan, tras conocer sus argumentos, ¿esperan que el Congreso desista? Se refieren al 003, ella dice, espero que sí, y vamos a explicar al Congreso con mayor detalle. Es decir, ellos creen que hay elementos que el 003 lo que va a hacer es ahogar, matar a las empresas, cuando lo que ellos dicen es, no se debe hacer eso. Don Víctor Andrés. Sería un error, Es decir, si el gobierno observa la modificación del 003, significa que está a favor de la corrupción. Es evidente, de la corrupción y a favor de las empresas que han estado coludidas con la corrupción y que se están beneficiando con gananciales de la corrupción. Porque las empresas consorciadas peruanas han sido el puente que ha permitido que las empresas brasileras lleguen al Perú, se ubiquen, se asocien con las peruanas, que han sido los que le han abierto las puertas de una serie de oficinas públicas para poder establecer negocios allí. Y peor aún, esas empresas consorciadas tienen participación en los consorcios, o sea, nadie quiere que la empresa sea directamente intervenida, Graña y Montero de repente, pero sí intervenir el consorcio, porque están ganando dinero de un negocio corrupto, que nació malo. Están cobrando un peaje de $1.50 más, un peaje que sabemos que es corrupto. Están cobrando mucho más por el agua de Olmos, sabiendo que el agua de Olmos también, Olmos fue un negocio corrupto, igual que la hidroeléctrica de Huánuco, de Chaya. Entonces, lo que no se puede hacer es permitir que, sabiendo que el carro es robado, sabiendo que el chofer del carro es robado, permitir que siga usándolo, que siga taxiándolo, para que siga ganando dinero porque tiene familia. Eso no se puede aceptar. Don Juancho. Mira, yo entiendo perfectamente los argumentos de Víctor Andrés y de la mayoría de mis colegas en el Congreso,
pero yo creo que el gobierno tiene que buscar un justo medio, sin claudicar de la lucha contra la corrupción, que es el mensaje que siempre hemos querido dar. ¿Qué sucede por medio? En el interín, independientemente de lo que puedan haber hecho los directores, los gerentes que merecen irse a la cárcel si así lo determina un juez, tenemos un concepto llamado cadena de pagos, un encadenamiento de empresas que ya están quebrando y cerca de 50.000 personas que en estos momentos podrían perder su trabajo y algunas empresas que, como estamos viendo en los especiales, ya están saliendo a decir que han quebrado. Ellos sufren las consecuencias del mal manejo de los directores de Odebrecht, de las empresas brasileñas. De eso no queda la menor duda. El objetivo del decreto es garantizar que, continuando con la lucha contra la corrupción, los proyectos sigan en marcha, y eso no significa que se les permite que sigan ejerciendo el dominio, ¿no?, de una manera independiente y sin ningún tipo de cuestionamiento, sino significa que no debemos perjudicar ese concepto económico que, como gobierno que somos, también tenemos que preservar. Cuando uno es gobierno, se tiene que colocar por encima de la disputa política, que en ese caso, repito, es válida, nadie dice de que no es válido lo que dicen mis colegas, pero también se tiene que preservar el manejo económico. Y acá está Javier, que ha sido premier, él ha sido primer ministro, y sabe perfectamente que uno tiene que manejar las cosas de tal forma que no se perjudique lo económico, sancionando aquellos actos ilícitos que puedan haber ocurrido. Ese es el espíritu del 003. Don Marco Arano. Bueno, para hacer un comparativo, ¿no? Aquí no se puede permitir, como lo hacía esta empresa corrupta e irresponsable en la empresa de RAN, en La Oroya, que habiendo contaminado, sabiendo que había incumplido sus compromisos ambientales, sin embargo, como había que dar trabajo, debía seguir operando. ¿Cuáles son las consecuencias? La empresa lucró, sacó sus ganancias fuera del país, siguió envenenando a los niños y a sus propios trabajadores, y el tema era que la empresa tenía que seguir operando porque los trabajadores se podían quedar sin sus ingresos mensuales. No se puede razonar de la misma manera en este caso. Y yo creo que, en todo caso, uno habría esperado efectivamente que la Fiscalía dispusiera la intervención de los locales de Odebrecht. Recordemos que la SUNAT tenía local dentro de las oficinas de la propia Odebrecht, aquí en Lima. No se enteró, no supo nada. Habríamos esperado que hubieran embargos de sus cuentas probablemente. Y si el gobierno y el Ejecutivo está tan preocupado por el tema, razones hay para preocuparse, es decir, hay proveedores, hay trabajadores, hay familias que se podrían quedar sin ingresos. Bueno, lo propio en todo caso sería una disposición para intervenir la empresa y asegurar primero las indemnizaciones, asegurar que puedan seguir funcionando, pero que se rompa el esquema corrupto. Porque lo que no se puede permitir, y si el Ejecutivo observa el 003, es que exactamente en el ejemplo que ha puesto Víctor Andrés Belaunde, el auto robado, el que conduce es alguien que sabemos que ha robado, pero que puede seguir trabajando. Eso sería una afrenta inaceptable para el país, así que no debe observarse el 003. Don Javier. Bueno, primero diré lo siguiente. Ni en Estados Unidos, donde las empresas brasileñas, acogiéndose a la relación premiada, se comprometieron a honrar la reparación civil, ni en Brasil mismo, se optó bajo un mecanismo de protección legal, y obviamente la explicación que se dio es que no estuvimos preparados para enfrentar tremendo caso de megacorrupción. Pero, ¿cuál es la conclusión que vemos? O sea, la realidad del ciudadano de a pie. Aquí no hay que hablar para el establishment. Hay 245 proveedores, empresas que han quebrado, que no les pagan, que se ha roto la cadena de pagos, pero el 03 pretendía proteger a los socios de las empresas brasileñas. Nada más que eso, porque ha pasado un año y hasta ahora no hay un papelito que diga que les han abierto una investigación. Entonces hay que decir las cosas como son. Lo que pasa acá es que cuando Mauricio Müller, porque el fujimorismo medroso, cuando hicieron el maquillaje al 03, quisieron solamente incorporar a las empresas vinculadas, que tienen otra naturaleza jurídica. Mauricio fue el que advirtió, dijo, acá lo que tiene que incorporarse son a las consorciadas. ¿Cómo? Si en un negocio, para explicarle al ciudadano, en un negocio participan dos personas, se benefician con ese negocio, a una la interviene y a la otra no. ¿Y cómo dices que está luchando contra la corrupción y que quiere garantizar la reparación civil? La reparación civil de una y la de otro no. Entonces, yo lo que creo es que el mecanismo legal ha estado mal implementado, hemos debido usar otra figura de intervención vía administración en las empresas para garantizar cadena de pagos, para garantizar la rentabilidad. Pero como estamos viendo esa medida de la lucha contra la corrupción, lo que hemos hecho, hemos generado este mecanismo. Y yo considero, mira lo que pasa en la contradicción de Mercedes Arauz, yo le invito a una reflexión.
quieren observar esta modificación al 03 y va a ser un pendón en la medida que el presidente de la República está siendo solicitado por la comisión que dé su testimonio sobre estos 2 contratos de asesoría financiera que tuvo en 2 proyectos de las empresas brasileñas. Y segundo, si se apresura la presidenta sin haber pedido una ayuda de un asesor constitucional, va a observar la ley que establece la equivalencia de las pensiones de los policías y militares. A mí me parece un absurdo, un despropósito, como producto del desconocimiento constitucional. Esa es la última pregunta, rapidito por favor, pues nos gana el tiempo. ¿Es un error lo que dice Mercedes Arauz cuando dice que hay una infracción constitucional y ustedes no tienen iniciativa de gasto y por tanto no tendrían por qué haber dado esa ley y ellos van a observar esa ley? Te lo explico así. El artículo 174 de la Constitución establece que en el caso de policías y militares, sus pensiones, remuneraciones, honores y reconocimientos tienen que ser equivalentes. Y cuando Humala, para beneficiar a su promoción y futuro, establece una pensión diferente a los antiguos, entonces lo que ha hecho el Parlamento es hacer una corrección constitucional, no ha nivelado, no desconoce, no ha nivelado, lo que ha hecho es generar una equivalencia. ¿Por qué un general del ejército que sale a partir del 10 de diciembre de 2013 va a ganar, por decir, 6.000, y el que se fajó hace 20 años luchando contra el Ecuador va a ganar 4.000? Entonces lo que hace el Parlamento es decir, oiga, la Constitución dice que las pensiones tienen que ser equivalentes. Entonces, tanto que ya han reconocido ellos que durante este año Zavala y la propia Mercedes Arauz han presentado propuestas para cubrir el error que cometió el nacionalismo. Entonces, ¿por qué le tenemos que trasladar el error al hombro de nuestros policías y militares que ofrendaron su vida a favor del país? Me parece una insensatez y falta de conocimiento sobre quienes están asesorando en este tema a la primera ministra. Marco Herrán. Cometerían un grave error, ¿no? Porque en realidad recordemos que estamos hablando de un caso específico sobre las pensiones militares, pero en realidad lo que está mal en el país es todo el sistema pensionario. Tan es así que recordemos que hay profesores, hay enfermeras, hay médicos que tienen pensiones miserables, y entonces si el Ejecutivo, en reiteradas oportunidades, porque otros ejecutivos no han pensado en resolver el problema de las pensiones, por lo menos en este caso se busca corregir un mecanismo distorsionador que había puesto el gobierno de Ollanta Humala. Pero lo que habría que hacer, más bien, y eso debería hacerlo la Premier, porque nos llega cada rato al Congreso, asociaciones de pensionistas diciéndonos, señores, estamos recibiendo pensiones de 400 soles, de 300 soles. Y entonces el Congreso, si el Ejecutivo no lo hace, tendría que dar una norma para resolver el problema de los pensionistas. Y luego el Ejecutivo va a decir, no tienen iniciativa de gasto, que dice el artículo 1 de la Constitución. Que el bien supremo del Estado es la persona humana. Los pensionistas no son para Mecharaos o para este gobierno o anteriores, seres humanos y el fin supremo del Estado. 10 segundos más. Lo que dice la Constitución es que el Parlamento no puede crear ni aumentar gasto. Lo que hemos hecho aquí es una corrección. Hemos dicho, oye, no es crear gasto. No es crear gasto ni aumentar gasto. Es una corrección constitucional. Juan Cheput, repito. Bueno, tanto el ministro de Defensa como la Premier han dicho de lo que se está buscando es una fórmula gradual, pues tenemos el mayor de los respetos nosotros por las Fuerzas Armadas, ¿no? Es una cuestión que siempre hemos planteado. Lamentablemente esto podría generar un efecto espejo, entonces es una preocupación, como dicen mis colegas, o sea, pensar en todo lo que podría suceder con todo un sistema tan debilitado como el sistema de pensiones. No estamos nosotros confrontando ni al Parlamento ni a las Fuerzas Armadas y Policiales. Lo que estamos buscando es un modelo que permita, con una caja exigua, buscar una gradualidad en la mejora de todos nuestros compatriotas. Totalmente de acuerdo con lo que ha hecho, yo creo que todos al final estamos de acuerdo, ¿no? Con diferentes matices, pero se ha subsanado. O sea, se quitó unos ingresos, se hicieron ahorrar unos ingresos y ahora nosotros decimos, no, por ahí no puedes ahorrar, porque estás creando una diferenciación. Eso es todo. Ya, pero no hay matices, ¿ah? Porque aquí la decisión es, ¿se observa, se insiste o no se insiste? ¿Se insiste? Yo creo que hay que insistir. Hay que insistir. Juan Cheput. Yo quiero ver cuál es la posición del gobierno. Todavía no he tenido oportunidad de conversar con los agentes económicos. No, ya está vigente la ley, ya está vigente. Enrique, hay que insistir y además comenzar a trabajar toda la solución a los problemas de los pensionistas que reciben Enrique, la insistencia fue ratificada por el Congreso por 76 votos, ninguno en contra. Pero mira, ya está vigente la ley. Bien, y lo que dice también Juan es una buena sugerencia. El gobierno debe buscar una fórmula como este equilibrio lo genera progresivamente y no estar pensando en ir al Tribunal Constitucional a hacer un papelón. Muy bien. Por favor, ¿sí o no? Nada más. ¿De acuerdo con el proyecto Mulder? ¿Sí o no? Nada más. No.
No. No. Sí. Sí. Muy bien. Muchísimas gracias, Javier Velázquez Jeje, Marco Arana, Juan Cheput y Víctor Andrés García Belaúnde. Tendríamos que hacer un programa de 2 horas para poder seguir conversando los temas y gozando de la experiencia y de las opiniones de ustedes. Muchísimas gracias por esta presencia. Vamos a una pausa.